lo que se dice y lo que se escucha es, esa persona consiguió ese trabajo porque es negra, porque es latina. Y lo que siempre yo pregunto es, ¿por qué no preguntas cuáles son las cualificaciones de esa persona? ¿Por qué lo primero que piensas es en su identidad racial o en su identidad de género? Es que porque pensamos que no son tan capacitados. Ese es el prejuicio que existe. Esto es 5 Preguntas. ¿Qué tal? Soy María Elena Salinas. Últimamente se ha hablado mucho sobre las iniciativas del DEI, que significa diversidad, equidad e inclusión. Son iniciativas que llevan años desarrollándose en empresas y universidades por todo el país, pero recientemente se encuentran en el centro de un debate feroz a nivel nacional. ¿De qué se trata realmente? ¿Cómo nos benefician estas iniciativas como sociedad? ¿Y por qué la actual administración les ha declarado la guerra? Nuestra invitada de hoy es experta en el tema desde hace más de 20 años. Ha trabajado para empresas Fortune 500, es conferencista premiada, ponente de TEDx, colaboradora de Harvard Business Review y Forbes y autora de 2 libros fundamentales sobre el tema. Es que le damos la bienvenida a Daisy Auger Domínguez. Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme hoy en día aquí, María. Estoy feliz. Bueno, antes que nada quiero aclarar para ser transparentes que yo conozco a Daisy, nos conocemos, somos parte de un grupo de mujeres profesionales que nos apoyamos mutuamente en nuestras diversas causas y pues Daisy está en el grupo y nos hemos visto en varias ocasiones. Acabo de mencionarle antes de empezar a grabar que ella baila muy bien, como buena dominicana, por supuesto Sí, tiene sí. el ritmo dominicano. Y me da muchísimo gusto que, pues, esta vez no vamos a hablar ni de bachata, ni de salsa, ni nada de eso, sino que vamos a hablar de un tema que es importante para ti, Daisy, porque ese es un tema que tú has manejado durante prácticamente toda tu vida profesional. Sí. Pregunta 1. Antes que nada, ¿cómo describirías tú las iniciativas de DEI y por qué fueron creadas? Bueno, cuando empezamos a hablar del DEI, es como tú dices, los términos de diversidad, equidad e inclusión, que son conceptos conectados, pero son distintos. La diversidad, yo siempre la defino como la representación en la organización demográfica. ¿Qué tenemos en cuanto a raza, etnia, género? Pero también incluye perspectivas diferentes, experiencias diferentes. ¿Cómo se consideran esas diferencias en un entorno laboral? Ujú. La equidad ahora va un paso más adelante, porque ese es más en el área estructural. Y la equidad se enfoca en cómo creamos estructuras, políticas, programas para que todas las personas que están en el trabajo y esos que quieren acceso a la organización tengan ese acceso y esa oportunidad de una manera que es igual. No es tratar a todo el mundo de la misma manera, sino de ofrecer recursos, políticas y programas para ayudar a que las personas no solamente tengan acceso al entorno laboral, pero que cuando entren a esas oportunidades, a esas posiciones, que también tengan acceso a salario equitativo, que tengan acceso a promociones equitativas, a crecimiento y a poder aportar de la misma manera. Y la inclusión es un nivel mucho más alto. Piensa como en Maslow's hierarchy, ¿verdad? Claro. Es ese nivel en el que uno se siente que pertenece. Eso es lo que se dice mucho en este ámbito profesional, el belonging. Ese sentimiento de que uno pertenece, de que puedo no solamente pertenecer a un equipo, pero también puedo entrar y ser parte de ese equipo como yo auténticamente, sin tener temor de que mi identidad, mi género, mis recursos financieros impacten mi experiencia laboral. Y eso es la diversidad, la equidad y la inclusión en el entorno laboral. No solamente hablamos del entorno laboral, sino que la diversidad, la equidad y la inclusión impacta todos nuestros entornos sociales. Piensa en cuanto a las personas con discapacidades, los recursos, la transportación para personas que no tengan acceso a transportación de la manera igual,
los ramps que tenemos en los edificios que se crearon para que personas que vengan en sillas de ruedas puedan tener acceso a edificios. Esas políticas, esos programas son resultados de la DEI. Claro, yo creo que mucha gente no lo ve así, ¿no? No entienden exactamente, no saben quiénes son los que se benefician del DEI o DEI, como le queramos decir. Sí. ¿Quiénes se benefician? Nos beneficiamos todos. Honestamente que para mí siempre ha sido la parte más orgullosa de este trabajo es que cuando creamos programas que sean respetuosos de la diversidad y que ayuden a que toda persona que tenga interés y capacidad de hacer un trabajo tenga todos los recursos necesarios para poder hacer ese trabajo y tener oportunidad de contribuir de una manera amplia en una organización. Cuando se ofrece eso a una persona, se le ofrece a todos. Son beneficios para todos. Cuando ofrecemos, por ejemplo, la licencia de maternidad, que fue la primera, al principio, las licencias de maternidad para las mujeres cuando dan a luz, que tienen algo. En los Estados Unidos es uno de los países que todavía no tenemos leyes tan generosas como en otros países, pero esos programas empezaron con las madres y ahora son programas paternales también, que es reconociendo que no solo la madre tiene que tener ese tiempo tan lindo y, al principio de la niñez de su bebé, sino que también el padre puede tener esa oportunidad. Eso es un pequeño ejemplo de programas que no solamente ayudan a una persona, sino que ayuda a la familia completa. Justo te iba a preguntar por qué son necesarias ese tipo de iniciativas para los trabajadores, porque yo me imagino que la gente ha de pensar, pues claro que una mujer debe de poder lactar donde quiera. Claro que debe de haber siempre una rampa para que alguien pueda subir con su silla de ruedas. Toman por un hecho de que ya existen y que es un derecho universal, pero no siempre ha sido así, sino que fue necesario crear estas políticas, estas normas, estas reglas, Sí. para que todos tuviéramos esos derechos. Sí, no fue, el entorno laboral no tenía todas esas políticas. El DEI empezó originalmente en los 1960 en los Estados Unidos. Fue en el 64 con la Ley de Derechos Civiles, right? The Civil Rights Act, en la que el título 7 prohíbe la discriminación en cuanto a la raza, el género, la edad y otra forma de identidad que le llaman protected classes, que protegen a los empleados en organizaciones. Antes de ese acto, no habían esas protecciones. Y luego de esas protecciones, en el 64 o el 65, no sé exactamente, Kennedy y luego Johnson ejercieron, porque ahora hablamos mucho de las executive orders, esas órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas de Kennedy y de Johnson fueron las que empezaron a integrar los derechos civiles en compañías, porque lo que hicieron fue que exigían a compañías que tenían contratos federales de $50,000 o más, y yo siempre he trabajado para esas compañías, de que si tú recibes fondos federales, entonces tú tienes que dar un reporte anual al gobierno hablando sobre tu reclutamiento inclusivo, hablando sobre tus investigaciones en la compañía de la representación racial, de género, de edad, luego eventualmente de veteranos, luego eventualmente de personas de discapacidad. Y así fue que empezaron a crear un entorno profesional y a crear obligaciones legales, vamos a decir. Claro. Y eso fue en el 60 al 60 hasta principios del 70. Luego en los 70 y en los 80 empezamos a ver a compañías moviéndose más allá de las obligaciones legales y reconociendo que era una estrategia financiera, a poder reclutar personas diversas, porque se dieron cuenta con los cambios demográficos en este país que los empleados que estaban tratando de recluir eran más y más diversos. Y en el 70 y 80, María, para mí siempre ha sido tan interesante que las políticas y los programas que estamos defendiendo ahora se establecieron en esos años. En los 70 y 80 fue cuando se estableció la política sobre el salario, igualdad salarial.
fue cuando se empezaron a crear los programas de reclutamiento inclusivo. Fue cuando se empezó a hablar sobre los prejuicios y cómo entrenar a las personas para disminuir prejuicios sociales. Y algo parecido ocurrió también en las universidades con la acción afirmativa, ¿no? No nada más en las Totalmente. empresas. Ajá. Que también es el affirmative action, la acción afirmativa, también creció de 1964, de los derechos civiles. Entonces, fue en universidades, en organizaciones corporativas y en otros centros sociales de las organizaciones, donde se empezó a crear en el ámbito profesional y personal y social leyes y políticas para crear acceso, para crear experiencias que fueran equitativas y justas antes de que utilizáramos todas estas palabras. En esos años, yo empecé en el 2008 a hacer este trabajo y ni siquiera hablábamos de la equidad, solamente hablábamos de la diversidad y un poquito de la inclusión. Y no quiero dejar atrás que en el 1990 fue cuando empezó la diversidad a expandirse, a hablar más sobre el género y la raza y la étnica, porque ahí fue la ley de ADA para personas discapacitadas. Y también empezaron, no me acuerdo la ley, pero para los veteranos, para proteger a veteranos regresando de combate. Y luego en el 2000 al 2010, vamos a decir, ahí fue donde se empezó, yo lo que le llamo esa época, la época de profesionalizamiento de esta área. Ahí fue donde se empezaron a crear las posiciones como la mía, ahí fue donde se empezó a hablar sobre estos programas equitativos. Del 2010 al 2020 empezamos también con movimientos sociales que empiezan a integrarse en esta conversación, Claro. Como Me Too. Sí. En el 2020, en el verano del 2020, la muerte de George Floyd. En esos años, entonces empezamos a ver todos estos programas que se estaban corriendo en compañías por muchos años sin mucha atención, a tomar suma atención. O sea, sí existían esos programas, pero no se les estaba dando mucha atención. No tanto como la vemos ahora. Pero no quiere decir que no estaban contratando a minorías o a mujeres, sino que pues no le estaban dando importancia, ¿no? Quizás no las estaban implementando como deberían. Algunas no la implementaban de la misma manera. Y también había compañías como IBM y Xerox, le llamamos las compañías que fueron las godparents de DEI. Esas fueron las compañías que empezaron todas esas políticas que tienen años y años con estos programas. Yo empecé en el área financiera en el 2008. El área financiera también fue una de las industrias que empezaron a enfocarse más en reclutamiento, no tanto en inclusión. Y lo menciono porque es diferente. Es diferente traer el talento, pero no crear el ámbito para que se sientan cómodos, que se sientan que son parte el fabric de una compañía. Y que tienen las mismas oportunidades de crecer y de contribuir y de aportar algo, ¿no? Totalmente. Lo que veíamos, y siempre lo hemos dicho aquellos que hemos estado practicando este trabajo, es que muchas compañías lo que hacían era tener un revolving door. O sea, contratábamos a las personas, duraban un año, se sentían incómodas y se iban. Y ese tipo de esfuerzo, lamentablemente, bien superficial, es lo que muchas compañías ejercieron por muchos años. Pregunta 2. Tú mencionaste el asesinato, bueno, la muerte o el asesinato, fue un asesinato, de George Floyd, y ahí también no únicamente hubo manifestaciones en todo el país, sino que le abrió los ojos mucho a nuestra sociedad sobre el racismo que existe, ¿no? Ahí tomó aún más auge el movimiento de Black Lives Matter. Es muy difícil entender y explicar el racismo estructural, pero ¿lo puedes intentar explicar para quienes no lo entienden o creen que no existe el racismo? Bueno, el racismo estructural ha sido parte de nuestra sociedad desde el principio, pero como se manifiesta en organizaciones es desde principios de la educación. Es
es centros educacionales, comunidades donde las escuelas públicas tienen menos recursos, en centros donde hay más personas de color, más afroamericanos, más latinos, a veces personas asiáticas o inmigrantes, vamos a decir. Y los niveles educacionales de esos estudiantes es imposible que sean al mismo nivel de estudiantes que estudian en escuelas privadas, con todos los recursos que reciben durante su etapa de sus 12 años en la escuela. Entonces, lo que vemos es que para esas personas que han tenido menos acceso educativo, es más difícil entrar a universidades competitivas. Yo, como reclutadora en mi compañía, y siempre he sido gerente de equipos de reclutamiento, conozco lo que es tener una posición y tener los requerimientos de una posición y saber de que todos los resúmenes, todos los CVs que van a venir de mí, que me van a presentar, son de las mismas escuelas, con las mismas niveles de graduación, son casi siempre los mismos estudiantes y con un porcentaje de estudiantes de color muy pequeño. Y en casos, por ejemplo, en carreras bien técnicas y casi siempre en carreras donde se pague mucho mejor, menos mujeres por muchos años. Entonces, el racismo estructural empieza a nivel de donde vives, donde te educas y las oportunidades que tienes para poder no solamente entrar a compañías, pero también se ve en el área de venture capital, de mujeres y hombres afroamericanos que reciben mucho menos capital que personas no negras en los Estados Unidos. Claro. Eso es el racismo estructural. Y ese racismo porque estructural comienza desde sus comunidades, ¿no? Comienza desde sus comunidades donde no hay inversión de los gobiernos, ya sea federal o estatal o local, y no hay esas oportunidades educativas ni de salud para estas comunidades. De salud, de acceso. Y también en cuanto a socialmente, cómo poder manejarse en un ámbito diferente. Muchas veces, yo trabajé en Google, que es una de las compañías más reconocidas, con mucho talento, todo eso. Reclutábamos y mi trabajo, mi posición era reclutar a afroamericanos y latinos en la compañía. ¿Y cuántas veces mi equipo se encontraba con talento, tremendo talento, María, y con tanta ambición y con tanta intención de entrar en una carrera técnica, pero al haber no podido tomar esas clases de coding en esos años, ya ahora con AI no se necesita tanto, pero en esos años de no haber tomado esas clases, no tener el idioma, la fluidez de poder hablar en una entrevista sobre cómo hacer un trabajo particular, de la manera que otro joven con la misma edad, pero con muchos más recursos y experiencia, pudieran hablar. Pues claro, la persona reclutando en ese caso va a reclutar a la persona que se siente más como uno. Y hay empresas que reconocen ese talento, precisamente invierten en ese talento y los contratan aunque no tengan ese entrenamiento y les dan ese entrenamiento, ¿no? Eso ocurre. Porque, ¿cuáles son los beneficios del DEI? Yo hablo Spanglish y tú también. Pues vamos a hablar perfecto. Exactamente. ¿Cuáles son los beneficios para las empresas en sí? Para las empresas. Sí. O sea, ¿por qué yo como una empresa, qué me beneficia el contratar a personas de diferente género, de diferente raza, tengan o no tengan discapacidad? ¿Cuál va a ser el beneficio para mí? Bueno, el primer beneficio es acceso a talento. El talento laboral es más y más diverso. Entonces, si limitas como le dice, tu pool of talent, tu grupo de talento, te estás limitando a ideas y oportunidades y acceso a comunidades que te puedan ayudar comercialmente. Cuando tienes diversidad de ideas, cuando tienes diversidad de experiencia, tú eres la persona que puedes estar en una reunión y decir la idea de cómo adquirir acceso a una comunidad hispana si nadie
conoce cómo acceder a esa comunidad. Exactamente. Y traer recursos financieros tremendos. O sea, cuando ves películas como Flaming Hot, por ejemplo, cuando ves que me encanta, porque cuando veo películas como eso, yo digo, eso es DEI, eso es ese Exacto. trabajo. Son compañías que han reconocido que para entrar a mercados diversos, en un país tan diverso como el nuestro, se necesita ese conocimiento, no solamente diverso, pero también inclusivo, porque no solamente es tener a las personas que te puedan dar las ideas, sino también es crear un entorno donde esas personas puedan sentirse libres de mencionar esas ideas. Y para eso se necesita crear una cultura dentro de la empresa para que la gente se sienta que la representación es importante y que lo que tiene que ofrecer es importante. Tú mencionaste la película Flaming Hot. Para quienes no la han visto, pues se la están perdiendo y ojalá la vayan a ver. Pero era sobre Cheetos, ¿no? Era un trabajador que pues les recomendó a la compañía hacer Cheetos picantes, Flaming Hot, con una salsa picante. Y por supuesto que se dieron cuenta después de un tiempo de que, claro, hay una comunidad que les encanta lo picante. Por ejemplo, yo le pongo chile a todo, hasta las pizzas, los sándwiches, los huevos, lo que sea. Para mí no tiene sabor si no tiene picante, ¿no? Entonces, bueno, entonces es reconocer a esta persona. Él era janitor, ¿no? Él era un janitor. Él limpiaba en la empresa. Y veía que ese producto y decía, el producto no sabía nada. ¿Para qué lo hacen? Y creó su propia salsa, creó su propio producto y creó el mercado multicultural de mercadeo en compañías. De ahí fue que empezó, de este empleado que nadie le estaba poniendo atención, pero que bueno, en el caso de esta persona tuvo que tener mucho apoyo, pero imagínate no tener que pasar por tantas pruebas para poder dar opiniones y traer productos nuevos a organizaciones que den alto rendimiento. Mira, yo nada más para darte un ejemplo, yo estuve trabajando en ABC News por casi 3 años, ¿no? Y cuando ocurrió la masacre de los niños en Uvalde, la presidenta de ABC, Kim Godwin, decidió que nos íbamos a quedar un año. Que normalmente los periodistas cubrimos algo, nos quedamos máximo una semana y después nos vamos a cubrir la siguiente noticia porque lo que está ocurriendo en el momento lo tumban de los titulares. Pero ella dijo, no, vamos a quedarnos un año. ¿Y quién va a encabezar esa cobertura? Escogió a John Quiñones y a mí. ¿Por qué? Brillante. Porque, y ella explicó por qué. Porque la comunidad nos iba a tener más confianza y nosotros entendíamos cómo cubrir esa comunidad. Conocíamos bien las idiosincrasias culturales de una comunidad mexicoamericana, porque los dos somos mexicoamericanos. Y así es como se hizo la cobertura. Y así es como poco a poco las familias afectadas comenzaron a abrirse con nosotros y sentían la confianza de hablar con nosotros porque sabían que nosotros les íbamos a entender. Entonces la representación sí importa. Pregunta 3. Lo que yo quisiera entender, Daisy, es ¿por qué se ha politizado tanto en Estados Unidos el DEI, el DEI? Yo creo que hay varias razones. La primera es la polarización social que tenemos en este país. Es el temor al cambio demográfico que te he mencionado. O sea, lo positivo del cambio demográfico es que tenemos comunidades de inmigrantes que han venido a este país, que han crecido no solamente socialmente y con influencia cultural, pero también con influencia comercial y financiera. Pero el temor de tener comunidades como las nuestras, ser tan grandes, y no solamente en crecimiento demográfico, pero en crecimiento de poder en esas organizaciones. Entonces, ese temor es lo que veo cuando veo, por ejemplo, los comentarios sobre el mérito, que es uno de los argumentos que nuestro presidente ha hecho sobre por qué va a desmantelar el DEI en el área federal. Y bueno, su sueño es desmantelarlo en todas partes. Y es porque vamos a traer el mérito completo. Pues yo te digo, yo he tenido 2 décadas en recursos humanos, contratando personas, viendo personas contratadas en organizaciones. Y yo te puedo decir honestamente, María, que si el mérito fuera, y te digo el mérito sin prejuicios, sin favores
heredados, sin apoyo a personas que han sido amigas de o hijos de. Si ese mérito verdaderamente existiera en organizaciones, los equipos de liderazgo se vieran muy diferente a lo que vemos ahora. Se viera mucho más diversidad. La verdad es que el mérito nunca ha sido parte del entorno laboral completamente. Han habido muchos esfuerzos. Yo, como muchas personas, hemos sido parte de tratar de crear ese mérito. Eso es el DEI. El DEI siempre ha sido sobre crear un mérito a todas las personas que puedan tener acceso a una organización. Pero ahora lo que vemos es politización de ese término. Lo que estamos viendo ahora es un ataque político diciendo que estos programas han sido negativos porque le han quitado oportunidades a los hombres blancos. Hay quienes dicen que el DEI es discriminación a la inversa porque le da un beneficio a las minorías en lugar de a los blancos. Pero yo creo que existen esas ideas falsas o conceptos erróneos sobre el DEI, como que contratar a una mujer o a una minoría por encima de un hombre blanco, aunque no estén calificados para el puesto. Lo primero es, María, es que es ilegal contratar a una persona por su identidad. Eso es lo que siempre ha sido ilegal. Yo nunca he podido contratar a alguien simplemente porque es una mujer o porque es un hombre negro. Eso son consideraciones que se toman en cuanto a abrir la lista de candidatos, pero en cuanto a la selección final, siempre lo que se ha protegido es la posición y la persona que entra con su capacidad de poder hacer ese trabajo. Ahora, lo que se dice y lo que se escucha es, esa persona consiguió ese trabajo porque es negra, porque es latina. Y lo que siempre yo pregunto es, ¿por qué no puedes? La primera pregunta que tú tienes es, ¿por qué no preguntas cuáles son las cualificaciones de esa persona? ¿Por qué lo primero que piensas es en su identidad racial o en su identidad de género? Claro. Es que porque pensamos que no son tan capacitados. Ese es el prejuicio que existe. Y eso lo está mostrando pues la administración Trump, ¿no? Sí. Desde que entró empezaron a despedir a personas que eran mujeres o afroamericanos en el ejército, en diferentes puestos. Miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que busca la administración Trump con su guerra contra la diversidad y la inclusión? Bueno, yo quisiera decirte lo que piensan ellos. Lo que está pasando por sus acciones es que son menos acceso a personas para trabajo laboral, menos acceso para la educación. Lo que vamos a ver de resultado es limitaciones en talento e innovación en este país. El gobierno siempre ha tenido acceso a leyes y políticas para poder influir en los negocios de una manera positiva. Por ejemplo, en cuanto a la ley de los derechos civiles. Lo pueden hacer en el acoso sexual, por ejemplo, en cuanto a tener políticas contra el acoso sexual en organizaciones. Pero eso es muy diferente a hacer lo que está haciendo la administración nueva, que es demandar que compañías y que universidades cambien sus prácticas sin tener ningún dato en por qué. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Para las universidades es, por ejemplo, al acudir a quitarle fondos a universidades, es tratando de diciéndole a todas las universidades, tienen que cancelar todos sus programas de DEI y tienen que cambiar todos sus programas de reclutamiento para estudiantes. Y profesores. Esto después de que ya la Corte Suprema ha cancelado Affirmative Action en el 2023. O sea que ya las universidades no estaban utilizando estos programas para la admisión. Este fue el primer año en que la admisión estudiantil no tuvo ningún nivel de Affirmative Action a resultado de esa decisión. Pero con todo y eso, el gobierno está atacando a las universidades, diciéndole que todavía lo hacen, aunque es ilegal. Pero también se extiende al currículo universitario, o sea, no solamente a las contrataciones de facultad y admisiones, sino que también quieren cambiar la manera en que se dan las clases, quieren cambiar la historia, quieren eliminar algunos cursos específicos. Cursos. Yo tengo y libros, a alguien muy cercano a mí, que mejor no digo porque no quiero que la busquen, que da clases de periodismo hispano en una universidad y le han cortado todos los fondos porque es en la Florida.
Sí. Entonces, pues eso le afecta también a los estudiantes porque no pueden aprender lo que quieren aprender. Tienen que aprender lo que el gobierno quiere que aprendan. O sea, esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo van a ser afectados los estudiantes si se eliminan todas estas clases y todas estas iniciativas? Bueno, María, lo que están tratando es de controlar todo medio de comunicación, de conocimiento, de entendimiento, y lo hacen por los centros educativos. Es una estrategia tan vieja y tan común que hasta da pena porque ya se conoce. Ahora, que lo hagan en un país como el nuestro, con las estructuras y la historia nuestra, eso es lo que a muchos nos sorprende. Y la verdad que es, como madre de mi hija tiene 17 años, le falta un año, va a entrar a la universidad el año que viene. Nos pasamos toda esta primavera visitando universidades. Y te puedo decir que pasando por universidades por Massachusetts y Pensilvania y Connecticut y Rhode Island y New York, viendo todos esos estudiantes de tantas diferentes ramas ideológicas, inmigrantes, personas, y pensando que sus programas, que lo que a ellos les gusta más de su universidad, que tantos hablaban sobre los centros multiculturales Exacto. que existen en esas escuelas, los programas, muchos cuando nos daban los tours, nos hacían reconocer donde tenían todos sus posters de LGBTQ+, y de este programa que existía. Ese orgullo y esa felicidad y ese conocimiento que este es un momento de aprendizaje cultural diverso, de que eso se limite, de que yo tenga que buscar maneras diferentes de educar a mi hija y de que yo tengo el privilegio de poder hacer eso, pero de que tantas familias no lo tienen. Eso es criminal. Es horrible. O sea, es horrible. Pregunta 4. ¿Qué efectos está teniendo esta guerra contra el DEI? O sea, ¿cómo están respondiendo, cómo están manejando las empresas esas presiones del gobierno y presiones de algunos accionistas? Todas están respondiendo de una manera diferente. Lo que yo digo es que la mayoría todavía siguen con sus programas de DEI porque sus empleados ya vemos encuesta tras encuesta de Gallup y de otros recursos académicos que dicen que los empleados quieren el DEI y que lo consideran cuando están considerando dónde trabajar. Entonces, para una compañía que quiere ser un centro de reclutamiento del mejor talento, no van a dejar el DEI. Ahora, lo que han hecho muchas es cambiar el nombre porque no quieren ser atacadas. Entonces, están haciendo el mismo trabajo, compartiendo eso con sus empleados, pero en vez de llamarle DEI, le llaman programas comunitarios, programas culturales, pero es el mismo trabajo. Hay algunas que sí, que han capitulado completamente, que han dicho claro, que no algunas se han doblegado y han dicho que sí, y les está afectando, ¿no? Les está afectando hasta cierto punto porque está afectando sus ingresos. Ha habido boicots contra empresas que han dicho, sí, vamos a eliminar nuestro DEI, cuando esas empresas sirven precisamente a una comunidad de la que dependen, que son latinos, que son afroamericanos, que son minorías. Sí. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Costco y de Target. Yo soy una de las personas que nunca había comprado en Costco, que no necesitaba, y ahora tengo mi membresía de Costco. Y cuando fui a llenar mi formulario, se lo dije bien directamente a la persona que yo vengo a Costco porque ustedes apoyan el DEI, porque la mayoría de sus empleados son personas de color y ustedes están en una comunidad en Brooklyn, que es donde vivo yo. La mayoría de la comunidad es afroamericana y latina. Ahora, a Target no he vuelto desde que cambiaron sus programas de DEI. Sí. Ahora, yo soy una persona, pero han tenido grandes pérdidas en la bolsa de valores. Muchas, pero y siguen si vemos cada quarter financiero, Target tiene menos personas yendo a las tiendas y comprando digitalmente. O sea, es increíble y ese es el poder que tiene esta comunidad, que no se ha reconocido, que se piensa que nos vamos a doblegar y que no vamos a hacer nada. Bueno, pues no, estamos no solamente quejándonos socialmente, pero también donde les duele, que es en el área financiera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde se dirige la diversidad, equidad e inclusión en este país? ¿Será que no habrá protección laboral para las mujeres y otras minorías que perderán derechos dentro de sus empresas o las universidades? Bueno, hasta hoy en día, todavía
es ilegal discriminar a personas por razón de raza, género y otras identidades en las organizaciones. Eso quiero decirlo bien claro porque se piensa como que ya es un free for all y porque la administración ha dicho no DEI, que se puede tratar a las personas como quieran. No, todavía tenemos leyes protectivas a los empleados que es necesario. Lo que veo en el futuro es resistencia consistente. Creo que sí, que hemos visto muchas organizaciones que han hecho esos cambios, pero que siguen con este trabajo. Espero, no lo he visto todavía, pero espero ver más. Lo que vemos de Harvard, espero verlo más en compañías, que no solamente en cuanto a decir... Que resistan. Que resistan de la manera, por ejemplo, Marriott es un ejemplo bien lindo de su CEO, que cuando empezó todo esto, creo que fue en marzo de este año, y mandó un mensaje virtual a todos sus empleados diciendo que independientemente de lo que esté pasando en el gobierno, nosotros apoyamos a nuestros empleados y apoyamos a todas las personas que entran en nuestros hoteles. Obviamente, claro. Son hoteles donde vienen personas de todo el mundo. Exacto. Pero que queremos ver más de eso, queremos ver más a los shareholders de compañías que digan que estas oposiciones, que digan que no son comercialmente viables para la compañía y también no son valorables para nuestros empleados. No he visto suficiente, pero también esto ha sido tan rápido, han sido tantos cambios que yo quisiera que al final del año ese es mi deseo, ver más compañías destacarse en esta área y seguir reclutando como reclutaban antes, seguir con sus programas y tal vez no mercadearlo tanto como antes, pero tener menos programas superficiales y más programas estructurales que ayuden a estas comunidades. Pregunta 5. Ya para terminar, tú has trabajado toda tu vida profesional para el beneficio de las personas trabajadoras, para velar por los intereses. ¿Hay algo que te dé optimismo? A mí mi hija me da optimismo. A mí esta generación, tus hijas, me dan optimismo porque no creo que se van a echar al piso cuando pase esto. Creo que van a resistir. Creo que van a crear soluciones nuevas que ni tú ni yo conozcamos todavía y creo que van a crear el mundo en que ellas han vivido, que han conocido y no se van a echar atrás. Eso es lo que me da mi esperanza. Qué lindo. Gracias. Yo comparto tu idea. Gracias, Daisy, por tomarte el tiempo de hablar con nosotros, explicarnos un tema tan complicado realmente, pero tú lo explicaste de una manera magistral para que la gente que nos está escuchando pueda entender todo esto, ¿no? Y que se den cuenta de cómo se benefician, cómo pudieran ser afectados y quizás tengan la mente un poquito más clara. De eso se trata 5 preguntas, de que aprendan algo. Estoy segura que contigo hoy nos diste una clase magistral, nos diste cátedra de este tema y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Daisy. Ay, gracias a ti, María, por tu trabajo y gracias a ti por ser la voz de nuestra comunidad. Te lo agradezco a ti. Gracias, te mando un abrazo. A ustedes también gracias por acompañarnos. Yo sé que aprendieron algo. Hasta pronto, hasta la próxima. No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, asistente editorial Natalie Villalona, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Payela, editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano. La ejecutiva a cargo es Mónica Bueno. El productor ejecutivo es Pete Corona.